¿Qué pasa cuando descubrimos la verdad oculta sobre uno de los personajes más venerados de la historia? Hoy te revelamos la cara oculta de Gandhi, algo que no te esperas. Prepárate para conocer la fea verdad detrás de su legado. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. El gran Mahatma Gandhi, un héroe de la India, un hombre que, a través de una campaña de no violencia, liberó a su país de las garras de los imperialistas británicos. No solo fue un padre de su nación, sino que para muchos era considerado casi un santo. También disfrutaba de la compañía de sus sobrinas nietas y otras mujeres jóvenes, y tenía algunas opiniones sorprendentemente controvertidas hacia otras razas. Hoy, es posible que sorprendamos a algunos de ustedes, incluso podríamos ofender a algunos, pero también creemos que al final de este programa habrán cambiado su perspectiva sobre el señor Gandhi. Antes de llegar a eso, permítanme ofrecerles una breve introducción al hombre. Nacido como Mohandas Karamchand Gandhi, el 2 de octubre de 1869, creció en un entorno bastante cómodo, ya que su padre ocupaba el cargo de ministro principal del estado indio de Porbandar. Se decía que su madre era una mujer profundamente piadosa. Fue allí donde el joven Gandhi descubrió la importancia de apreciar las cosas simples de la vida. La devoción religiosa que observó en su madre fomentó en él un sentido de ética que más tarde lo haría famoso en todo el mundo. Cosas como la no violencia, la tolerancia hacia las creencias ajenas, el vegetarianismo y los actos de autopurificación eran su insignia, aunque a veces estaban impregnadas de hipocresía. Sus creencias se pusieron a prueba cuando viajó a Londres para estudiar. Antes de dejar la India, le prometió a su madre que no caería en las tentaciones de la vida moderna, que se mantendría alejado de las mujeres y la carne, y que defendería las creencias que ella le había enseñado. Sin embargo, mientras estudiaba Derecho en Londres, fue testigo de la industria de finales del siglo XIX y de todos los horrores que podían venir con ella. Las calles de Londres no estaban pavimentadas con oro, y muchos londinenses, con sus ropas andrajosas y caras sucias, no parecían disfrutar de la riqueza industrial de Gran Bretaña. Gandhi fue testigo de la pobreza, pero también del activismo. Lo mismo ocurrió cuando llegó a Sudáfrica, donde vio a gran parte de la población viviendo en la pobreza extrema. Aunque Gandhi era un abogado educado en ese momento, no estaba exento de ser tratado como otros indios, a quienes se les decía que, debido al color de su piel, no podían caminar por ciertos senderos o entrar en ciertos edificios. Hay más en esta historia, pero vamos a contarles la buena historia de Gandhi. Primero, estaba disgustado. Era un hombre educado que se consideraba tan inglés como indio, pero los europeos lo trataban como un ciudadano de segunda clase. Una vez lo echaron de un vagón de tren por su raza. Como a muchas otras personas de color, le quitaron sus derechos. En otras ocasiones, lo golpearon por no dejar espacio para un pasajero blanco. Eso no era suficiente. Se le prohibió hospedarse en ciertos hoteles a pesar de que tenía dinero para pagarlos. La historia cuenta que Gandhi comprendió los muchos errores cometidos por los imperialistas y, por lo tanto, fue en este momento de su vida cuando decidió que iba a generar un cambio. Sin embargo, su resistencia, en línea con sus creencias religiosas, debía ser pacífica. Una de las líneas más famosas es que toda revolución comienza con un solo acto de desafío, y así es como comenzó a luchar por los derechos de los indios. Así es como se ganó un nombre como activista, que en un día oscuro en Durban, Sudáfrica, casi fue linchado por una turba de blancos furiosos. Pasó varios años en Sudáfrica, pero sabía que la India lo necesitaba. Cuando anunció su partida de África, un estadista escribió: "El santo ha abandonado nuestras costas". Este estadista era un sudafricano blanco. Terminó la frase con: "Espero que para siempre". En la India, Gandhi continuó luchando por los derechos del pueblo. Había sido golpeado, encarcelado, acosado y oprimido, y aún así predicaba la paz. Puede que haya apoyado el esfuerzo bélico británico, pero nunca rehuyó criticar al imperialismo británico. Pedimos disculpas a nuestros entusiastas de Gandhi por omitir muchos años de su vida, pero creemos que la mayoría de ustedes saben que este hombre se convirtió en una de las personas más poderosas de la India. Su forma de nacionalismo indio fue adoptada por gran parte del país. De hecho, la mayoría del país comenzó a creer que, con la voluntad correcta, el pueblo indio podría liberarse de los británicos. Su activismo lo llevó a ser arrestado el 10 de marzo de 1922, y pasó los 2 años siguientes tras las rejas, pero no se sintió atraído por los británicos. En los años siguientes, permitiría que muchos indios se rebelaran pacíficamente contra diversas facetas del gobierno británico. Sus seguidores, y hubo muchos, fueron a prisión por sus actos de desobediencia civil. En 1932, mientras estaba nuevamente en prisión, emprendió un ayuno ahora famoso por la privación de derechos de aquellos que estaban en la parte inferior del sistema de castas de la India, a quienes la gente llamaba los intocables.
Cuando los indios vieron lo dispuesto que estaba Gandhi a morir por su pueblo, por los derechos de los más pobres del país, la esperanza se extendió a través de los corazones de la nación. La Segunda Guerra Mundial estalló y, una vez más, se esperaba que los indios se unieran a la lucha por los británicos. Sin embargo, esta vez, el Congreso Nacional Indio anhelaba una forma de autogobierno. Si se lanzaba a los ciudadanos indios al campo de batalla, cerca de 90,000 de ellos perderían la vida, sin contar los quizás 2,5 millones de bajas indias totales antes de que la guerra llegara a su fin. Gandhi ya había iniciado el movimiento Quit India, y finalmente, el 15 de agosto de 1947, India logró su independencia. Lo que acabas de escuchar es la historia condensada de un hombre que, al observar la crueldad y la injusticia en el mundo, decidió actuar. Se arriesgó enormemente al enfrentarse a los perpetradores de esos males, dedicando su vida a esta causa. Ahora es momento de ponernos en la piel del abogado del diablo. Aquí hay una cita para ti. Hitler mató a 5 millones de judíos. Es el mayor crimen de nuestro tiempo, pero los judíos deberían haberse ofrecido al cuchillo del carnicero. Deberían haberse arrojado al mar desde los acantilados. No habría sido posible. Despertaron al mundo y al pueblo de Alemania tal como era, y aún así sucumbieron por millones. Sí, esos eran los pensamientos de Gandhi. Él elevó la no violencia a un nuevo nivel, y no es sorprendente que lo condenaran por tales afirmaciones. Aunque su creencia podría no encajar en una categoría de verdad fea, su absolutismo moral no tenía sentido para algunos, especialmente para aquellos que enfrentaban ataques de Alemania mientras los nazis bombardeaban Inglaterra. Gandhi parecía pensar que los británicos no deberían molestarse en contraatacar. Esto es lo que dijo al respecto. Me gustaría que depusieran las armas que tienen porque son inútiles para salvarlos a ustedes o a la humanidad. Invitarán a Hitler y al señor Mussolini a tomar lo que quieran de los países que llaman sus posesiones. Si estos caballeros eligen ocupar sus hogares, los desocuparán si no les dan libre paso. Permitirán que masacren a hombres, mujeres y niños, pero se negarán a deberles lealtad. En retrospectiva, todos sabemos ahora los muchos horrores adicionales que habrían ocurrido si los gobiernos hubieran seguido las instrucciones de Gandhi y simplemente hubieran permitido que la Alemania nazi hiciera lo que quisiera. Su afirmación suena aún más grave cuando se considera que algunas personas ahora dicen que Gandhi era racista. En 2019, en la nación africana de Malawi, la gente decía exactamente eso. En Ghana, ese mismo año, se derribó una estatua de Gandhi en una universidad. Podrías pensar que es extraño, dado lo que te hemos contado sobre Gandhi, luchando por los derechos de las personas en Sudáfrica. Sin embargo, en Ghana, muchas personas en este momento no tienen mucho amor por Gandhi, lo que se refleja en Twitter con el hashtag Gandhi debe caer. Tal vez pienses que es un poco severo, pero suena bastante justo cuando conoces algunas de las cosas racistas que Gandhi escribió durante su estancia en África. Por ejemplo, una vez escribió que los blancos, a pesar de sus defectos, deberían ser la raza predominante en Sudáfrica. Verás, el joven Gandhi, como sabes, se fue a Inglaterra para obtener una educación. Parece que fueron sus tratos con los británicos gobernantes los que lo convencieron de que los europeos eran simplemente más civilizados que los africanos. Deberíamos mencionar que cambió toda su postura con el tiempo y se convirtió en un antirracista, pero no siempre fue así. También escribió en una carta a los británicos que la creencia general en la colonia era que los indios eran un poco mejores, si es que lo eran, que los salvajes o nativos de África. Estaba convencido de que muchos africanos eran salvajes y usaba un lenguaje despectivo al referirse a las personas negras, como el término kafir. En 1904 escribió otra carta expresando su descontento por la presencia de estas personas entre los indios, afirmando que la mezcla de los miedos con los indios era problemática. Debo confesar que lo sentía con más fuerza. Escribió que mientras los negros estuvieran mezclados con los indios, las enfermedades como la peste se propagarían aún más. Ahora puedes entender por qué algunas personas están cuestionando a Gandhi. También lo acusan de ser un hipócrita, afirmando que no creía en los derechos de los africanos mientras colaboraba con el gobierno británico en la segregación de blancos y negros. Un ejemplo sorprendente de esto es cuando Gandhi presentó una petición al gobierno colonial.
El gobierno de Sudáfrica se aseguró de que los indios no tuvieran que compartir la misma fila que los negros al ir a la oficina de correos en Durban. No creía que fuera justo que los indios no pudieran hacer cola con los blancos. Algunas personas intentan justificar a Gandhi, diciendo que era solo un producto de su tiempo, aunque uno pensaría que una persona de alta inteligencia aún habría sabido distinguir el bien del mal, incluso si no siempre luchaba por lo que era correcto. Otros ahora dicen que Gandhi era un miembro con carnet de la Hermandad Aria, y no nos referimos a ese grupo de neonazis violentos y enojados cuyo pasatiempo, fumar anfetaminas y afilar navajas. Hablamos de una hermandad que se vestía con trajes elegantes, fumaba pipas y se reunía en salas de juntas descuidadas. Por ejemplo, cuando se cuestionó el racismo de Gandhi, uno de sus críticos más recientes afirmó que él creía en la Hermandad Aria, que colocaba a los blancos y a los indios por encima de los africanos en la escala de civilización. Hasta ese momento su postura era racista, al punto de ignorar a los africanos en la historia o de estar dispuesto a unirse a los blancos en su opresión. Era un racista, como se dice. Gandhi transformó su perspectiva, pero no podemos determinar la magnitud de ese cambio. La pregunta es, cuando instaba a la gente a someterse ante los alemanes, ¿alguna parte de él aún creía en razas superiores? Es fundamental recordar que cuando Gandhi estaba en Sudáfrica, no era como si los negros no hubieran estado luchando durante años por sus derechos. No se puede afirmar simplemente que Gandhi era un producto de su época, ya que era plenamente consciente de que una raza de personas se sentía con razón oprimida de manera violenta. Durante su estancia en Inglaterra, pasó años rodeado de intelectuales y algunos vegetarianos, y luego en Sudáfrica se vio obligado a compartir los mismos vagones de tren y unirse a las mismas filas de un pueblo al que se refería despectivamente como culíes. Este desprecio quedó claro en 1906, cuando, durante la rebelión Zulu, Gandhi apoyó a los británicos en lo que él denominó la revuelta de los kafires. Afirmaba que estas personas, a las que consideraba bárbaras, merecían el dominio británico porque pasaban la mayor parte de sus días en la indolencia y la desnudez. Nuevamente, algunos argumentan que hay que perdonarle sus debilidades. Dicen que tuvo su momento de revelación y, sin embargo, cambió de opinión, como aún señalan sus críticos. Incluso si tenía opiniones racistas sobre las jerarquías raciales, ¿por qué nunca se refería a los africanos como africanos, sino como culíes o kafires? Su falta de respeto hacia los africanos fue evidente cuando asistió a una cena organizada por el imperialista británico Hugh Wyndham, cuarto barón Lincoln Field. Gandhi se mostró encantado de estar sentado junto a algunos de los privilegiados del imperio, disfrutando de sus chuletas de berenjena en tarta de ciruelas, mientras pronunciaba un discurso sobre su marcha de África, expresando su esperanza de que los europeos de Sudáfrica adoptaran una visión humanitaria e imperial respecto a la cuestión india. Sin embargo, uno de sus biógrafos destacó un hecho más. Gandhi nunca se despidió de ningún africano a pesar de haber estado en África. Ese biógrafo afirmó que Gandhi no creía que los africanos merecieran un mensaje de despedida. Insistimos en este punto porque es un gran problema cuando un defensor de los derechos humanos que lucha por erradicar la discriminación se deja llevar por la misma discriminación y los abusos de los derechos humanos. Si tenía defectos en público, ¿qué sucede con su vida personal? ¿Se tornará aún más extraño ahora? Gandhi le escribió una vez a su hijo que una persona que se casa para satisfacer su deseo carnal es inferior incluso a la bestia. No tenía tiempo para el sexo casual y las relaciones humanas, y él mismo se volvió célibe a los 38 años. Se había casado a los 13, pero se alejó del sexo. Más tarde, ¿por qué el periódico The Guardian escribió que Gandhi era propenso a tener coqueteos manipuladores con mujeres jóvenes solteras? ¿Por qué en 2021 algunas personas en California derribaron una estatua del gran hombre? La respuesta es que algunos creen que Gandhi no solo era hipócrita en lo que respecta a la igualdad racial, sino también en sus pensamientos sobre la pureza sexual. Cuando se decidió que la estatua en California debía ser reinstalada, un grupo llamado Organización para las Minorías de la India se opuso rotundamente. Al ser consultado, un portavoz del grupo explicó que Gandhi fue fundamental en la influencia del trato nacional hacia las mujeres en India. Dijo que su vida es su mensaje y que la vida que modeló para la nación fue la de explotar sexualmente a sus sobrinas nietas y a muchas otras adolescentes bajo el pretexto de realizar experimentos de celibato. Gandhi ha sido acusado de ser racista, sexista y de cometer actos espeluznantes con mujeres jóvenes, al igual que otros líderes espirituales que han dejado su huella en la historia. Se le ha llamado depredador, lo cual es realmente grave.
Buscamos a alguien que se promociona como un hombre de paz con un alma pura. Sin embargo, cuando se hacen tales acusaciones, deberíamos esperar que haya pruebas contundentes o incluso alguna evidencia que lo respalde. Él estaba en contra del control de la natalidad, a menos que se tratara de un control que implicara que un hombre o una mujer dominaran sus pasiones animales. Una vez dijo que si las personas tienen demasiado sexo, se volverán desquiciadas y de mente débil. En efecto, un desastre mental y moral. Luego, cuando era un hombre mayor de unos 30 años, le pidió a su joven sobrina nieta que se metiera en la cama con él, argumentando que era un experimento para ver si podía controlar sus propias pasiones animales. Las pasiones, a menudo malinterpretadas, no ocultaron la búsqueda de Gandhi por explorar los límites del deseo humano. Estaba claro que no le preocupaba la opinión ajena. Un autor relata que, al enterarse de los experimentos de Gandhi con el celibato, un discípulo cercano amenazó con abandonar el ashram a menos que Gandhi reconsiderara su comportamiento. Sus elecciones evidentemente nunca fueron aceptables. Estos experimentos no solo involucraron a su sobrina nieta, sino también a otras mujeres jóvenes y niñas en el ashram. Aunque nunca mantuvo relaciones sexuales con ellas, se puso a prueba en relación con los sentimientos de su esposa sobre esta situación. Gandhi, en su esencia, nunca pareció demostrarle mucho amor. Una vez confesó que no podía soportar mirarla a la cara, y es conocido por negarle medicamentos que podrían haberle salvado la vida. Las críticas hacia sus experimentos de celibato de 2 semanas fueron numerosas y continúan hasta hoy, al igual que las controversias en torno a sus creencias más conservadoras sobre el sexo y el género. Para ilustrar estas creencias, su respuesta a 2 mujeres atacadas por hombres en la calle fue sugerirles que se afeitaran la cabeza para no ser atractivas. Así culpó a las mujeres por un problema masculino. Incluso llegó a afirmar que el ciclo menstrual de una mujer era una manifestación de la distorsión de su alma debido a su sexualidad. Para muchos, Gandhi es visto como un racista con inclinaciones hacia un comportamiento depredador centrado en el sexo. Otros argumentan que, a pesar de todo, el hombre hizo el bien en general y logró algo que pocos pueden reivindicar: cambiar el mundo. Hoy, hemos asumido el papel de abogado del diablo, dejándote decidir cómo interpretar a Gandhi. Las sombras de su vida pueden no influir en su legado, pero las mitologías rara vez se preocupan por los matices. Ahora es momento de explorar otra faceta de la desmitificación, la incómoda verdad sobre la Madre Teresa. Si te ha sorprendido este lado oculto de Gandhi, no olvides darle like y suscribirte al canal para descubrir más secretos de la historia que te dejarán sin palabras. Y si quieres saber más, te recomiendo que veas este otro video, te sorprenderá.